Continuando con el nacimiento de Yeshua, del cual hablé la semana anterior, cuya posición que plantea la Escritura es que nació de José y de María, Yosef y Miriam, de acuerdo a como lo expliqué la semana anterior. Y habiendo hecho averiguaciones, lecturas sumamente profundas sobre la concepción de Yeshua, toda la posición del occidente respecto a Cristo, de ahí cristología, es que, como le fue dicho a Miriam, que llena era de gracia, ese lleno de gracia implica la concepción milagrosa de Dios en el vientre de Miriam. Claro, leído con ojos de una cultura pagana, la cultura griega, en donde los dioses tienen relaciones sexuales con los hombres y procrean semidioses. Sacando esa lectura y haciendo una lectura hebrea, vamos a encontrar que cuando a Yeshua se lo presenta, o él se presenta, o sus discípulos lo presentan, dicen: te presento a Yeshua ben Yosef. Te presento a Jesús, el hijo de José. Y después se agregan los títulos mesiánicos. ¿Cuáles son? El Hijo de Dios y el Rey de Israel. Al decir el Hijo de Dios, es el de la casa de Dios, el perfecto, el justo respecto a lo que Dios quiere. La imagen de lo que tenemos que seguir, el modelo. Así que ni la cristología, ni la concepción virginal de Yeshua en el vientre de María tienen base bíblica. Solamente se apoya en la interpretación que ha hecho el pueblo gentil respecto a quién es Yeshua. Fíjense qué interesante. Cuando Yeshua lo ve a Natanael, dice: este es un verdadero israelita. ¿Por qué? ¿No era judío acaso? ¿No estaban en Israel acaso? ¿Por qué es un verdadero israelita? Y después, ¿por qué lo conjuga con la escalera de Jacob? Porque verás que sobre el Hijo del Hombre ascienden y descienden ángeles. Bueno, es que en realidad Yeshua estaba hablando de la parashá que nos corresponde hoy, que es Parashá Vayetze. Parashá Vayetze nos cuenta la pelea familiar. Como ustedes muy bien saben y seguramente recuerdan, se tuvo que ir a buscar esposa Jacob a la parentela de Rivka, de su madre Rebeca. Y el relato es nada más ni nada menos que una circunstancia de la vida. Se tiene que casar para tener hijos. Pero no te cases con estas mujeres de este lugar, porque estas mujeres de este lugar no son buenas para que procrees una familia. No tienen los comportamientos adecuados. Entonces ve a buscar mujeres de mi familia, que son de la familia de Abraham también. Pero al fin y al cabo, Jacob tuvo que irse. Y tuvo que irse lejos. Y se fue por 20 años. ¿Qué pasa cuando una persona se va de su casa, de su familia, de sus tierras, de su trabajo, sin nada, con lo que tiene puesto, a buscar un mejor porvenir? Lo que pasa es que
la angustia, el dolor, la incertidumbre lo rodean. No sabe qué le va a suceder. Claro, nosotros leemos el texto bíblico conociendo toda la historia. Y después leemos que tuvo un sueño, y la escalerita, y los ángeles que subían y bajaban. Pero tendríamos que ponernos en el instante en que él abandona su hogar y se va corriendo. Se va. Porque su hermano lo quiere matar. Y textualmente su hermano quería matarlo. Y en ese momento crucial de la vida de Jacob, es cuando Dios interviene. ¿Y cómo interviene Dios? Bueno, interviene a través de un sueño. Y el sueño es muy conocido, que una escalera, los ángeles suben y bajan, y entonces la palabra llega a él. Y Dios le promete a Jacob simplemente que va a tener descendencia. Y después de prometerle lo más importante, que es que va a tener descendencia, viene lo segundo: y a vos te voy a proteger, y a vos te voy a dar tal cosa, y a vos te voy a dar tal otra. ¿Cuál es la respuesta de Jacob? Oh, este es un lugar terrible, es decir, me he encontrado con el ser superior del cual esperaba la bendición. Y este lugar es puerta del cielo, ya que desde el trono de Dios, Él me ha hablado. Segunda reacción de Jacob: si me das todo lo que necesito para vivir, entonces yo te daré el diezmo de todo. Una vez más, leemos este sector de la Escritura simplemente pensando que es una vicisitud más de Jacob, y que él venció, y que él tenía un corazón abierto a darle a Dios. En realidad lo que pasa acá en la respuesta de Jacob no es nada más ni nada menos que la respuesta que tuvo Abraham cuando vio a Melquisedec. Ya que Jacob, se dice en el Midrash, que había aprendido con Shem y con Abraham. Pero no deja de ser la respuesta que siempre tenemos frente a Dios. Mira, si yo tengo tal o cual cosa, bueno, entonces yo hago tal o cual otra. Ese es el nivel más bajo de la creencia y del desarrollo de Jacob. Es el más bajo de todos. Porque Jacob promete devolver si recibe. La vida de Jacob hay que entenderla de acuerdo al momento exacto en que los acontecimientos suceden. Con la huida de su casa es en donde realmente él comienza a aprender y a desarrollarse. Hasta entonces estaba bajo la guía de su madre. Y largarse a la vida le va a costar 20 años. 20 años de sacrificio. 20 años de engañar y de ser engañado. 20 años de probar su propio veneno. Jacob, Ekev, el que engaña. Primer matrimonio, lo engañaron. Él amaba a Raquel. Se terminó casando con Lea. Y después Labán lo comienza a explotar. Y llega el punto en que Jacob dice: quiero independizarme. Y no puede. Y entonces tiene que intervenir Dios para enviarle un sueño. Otra vez Dios sacándolo a Jacob de lo que Jacob es, el engaño. Historia muy conocida. Termina yéndose Jacob con sus esposas y con todo su ganado que él había logrado, y parte de nuevo
hacia su tierra, donde él había nacido, la tierra prometida a Abraham y a su vez prometida a él. Al final de esto que les estoy diciendo, es Dios el que una vez más tiene que intervenir, porque Labán lo va a buscar para hacer justicia, ya que Labán creía que Jacob lo había engañado, le había robado. Y es Dios el que interviene, y es Dios el que le dice a Labán: ni se te ocurra hablar mal de él. O sea, no solamente no vas a hacer la guerra, ni lo vas a tocar ni a él, ni a sus hijos, ni a su ganado. Ni siquiera hables mal de él. Si no fuera por esto, la vida de Jacob hubiera terminado ahí. Todos sabemos que de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. Ahora fíjense qué interesante. Una vez más, estamos acostumbrados a leer el texto con la historia finalizada. Y él lo logró y se encontró con Dios y Dios lo ayudó y bla bla y bla bla. Y el gran Jacob. Jacob era un mentiroso. Era un engañador. Lo hizo con su hermano y después se le hizo a Labán cuando cambió las varas para que los animales de él crezcan mejores. Ese era Jacob. Pero de eso que era Jacob, Dios logra un hombre que se transformará en la próxima para allá en Israel, príncipe de Dios. Nuestra vida es exactamente igual. Exactamente igual. Vamos pasando por experiencias una y otra vez, que parecen desconectadas. Si Dios le prometió a Jacob: yo estaré contigo y te daré todo, ¿cómo es que se termina casando con quien no quería casarse? ¿Cómo es que su tío lo termina explotando? Bueno, Dios no le había prometido la tierra y le había prometido descendencia. Sí. Pero Jacob tenía que vivir lo que él era para poder superarse. Y mientras pasaba todo eso, Dios continuaba con su plan, que es Israel. Nuestra vida es exactamente igual. Parece que estamos estancados en un punto. Parece que no podemos salir. Sin embargo, Dios a través de eso va logrando su propósito. ¿Jacob podía verlo? No, Jacob tenía problemas con las mujeres lo querían tener porque así tenían descendencia, se peleaban entre ellas, su tío lo explotaba. Bastante complejo era el tema ese. Y así todo, Dios armó el rompecabezas para que la historia tenga el final que todos conocemos. ¿Cuál es el final que todos conocemos? Que los ángeles subían y bajaban y lo protegieron en su estadía en el exterior y lo volvieron a proteger cuando él volvió a Eretz Israel. Ahora, si los ángeles lo protegían, ¿eso implica que Jacob no las tuvo que pasar por sí mismo? No. Jacob conoció la angustia, la soledad, el abandono, la tristeza, y tuvo que sobreponerse a cada una de todas esas cosas. Y los ángeles y estaban con él, pero el que tenía que vivir y experimentar era Jacob, no los ángeles. Muy interesante que Yeshua va a decir que él está a la puerta y que él llama a sus ovejas. Y sus ovejas reconocen el llamado y que él las llama por su nombre. Jacob era pastor de ovejas y conocía a sus ovejas.
y Él nos llama por nuestro nombre. Y también va a decir que Él se para a la puerta. Y entramos por Él y encontramos vida eterna y salimos del redil y mantenemos la vida eterna. Entramos por Él al trono de Dios. La escalera de Jacob llegaba hasta el cielo. Keter, el trono de Dios, donde Dios se apoya. Y tenía su base en la tierra, Malhut, el reino de los cielos, desde donde está el Mesías, abriéndonos la puerta para poder ingresar. Pero ingresar implica ingresar al redil, al lugar en donde se guardan las ovejas, y después salir. Simplemente que salimos con vida completa en nuestro interior. Quien ingresa en la frecuencia del Mesías, quien puede conectarse con el Mesías, tiene vida interior en cada una de las experiencias de su vida. Y también Yeshua va a decir otra cosa: tengo ovejas que no son de este grupo, y a ellas también las tengo que incorporar. Hay muchas interpretaciones sobre esto. Es muy sencillo. Depende de cómo lo leamos, ¿no? Pero es muy sencillo. Las ovejas a las cuales él habla primero, inevitablemente son el pueblo judío. Inevitablemente. Las otras ovejas que tengo que traer a este rebaño son el pueblo gentil. Pero si yo traigo las ovejas de aquí a aquí, quiere decir que el pueblo gentil se incorpora al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel se convierte en lo que somos nosotros. Todos juntos, siguiendo al pastor de las ovejas en la tierra respectiva. Comunidad de naciones, el pueblo de Israel. Y todo esto surge de una pelea familiar, en donde Esav se peleó con Jacob. Esav lo quería matar a Jacob. Jacob se tuvo que ir a buscar esposas. Surgen las 12 tribus de Israel que nacen en la diáspora, fuera de la tierra de Israel. Grandes acontecimientos de pequeñas cosas. Nuestras vidas son exactamente iguales, e exactamente iguales de trascendentes. Cada batalla, cada dolor, cada victoria tienen un significado, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Claro, nosotros leemos a Jacob y decimos, es el padre Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jacob no sabía que iba a hacer todo eso. Él se tuvo que ir a buscar trabajo, ir a buscar esposa, y Dios fue armando el resto de la historia. Así es con nosotros. O una enfermedad, o un trabajo, o una tristeza, o una pareja, o lo que fuere. Y parece que Dios no nos escucha, y que Dios nos dejó, y que hace tanto tiempo que me pasa tal cosa. Todo tiene un sentido y todo apunta exactamente a algo. O peor, voy y vengo como los ángeles que subían y bajaban. Todo tiene un sentido. Claro, no se olviden. Jacob estuvo 20 años en tierra ajena siendo explotado. Pregunta, ¿y Dios dónde estaba? Con él. Con él. Pero la experiencia la tenía que pasar Jacob. La experiencia la tenemos que pasar cada uno de nosotros. Y de esa experiencia, Dios arma un sentido
que es superior a nuestra individualidad. Dios nos ha prometido tener vida en nuestro interior si le seguimos. Esa vida interior va a influenciar en otros, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Y así cada lugar que ocupamos se va impregnando de lo que Dios va haciendo. Nada es porque sí. Nada está vacío, por el contrario. Lo que sucede es que para comprender lo que Dios hace con nosotros, es que tenemos que vivir la experiencia en lo más profundo de nuestro ser y que esa experiencia se haga realmente carne en nosotros. A veces es mucha felicidad, a veces es mucha tristeza, no importa. Se dice, cuenta el Midrash, que los ángeles que subían y bajaban estaban celosos de Jacob. Y entonces Dios le habló directamente a Jacob, sin mensajeros intermediarios. ¿Y por qué estaban celosos? Porque Jacob tenía esa relación directa con Dios. Y entonces Dios y su trono lo cubrieron a Jacob y Dios habló de sobre la cabeza de Jacob. Qué interesante. Cuando Yeshua refiere a este texto, él dice que los ángeles de Dios subirán y bajarán sobre el Hijo del Hombre. Está hablando del Midrash. Sobre el Hijo del Hombre, por encima del Mesías. Se ve que los ángeles también se ponían celosos del Mesías. ¿Por qué? Los ángeles no tienen el impulso del mal que tenemos nosotros. Entonces para ellos es más fácil cumplir con lo que Dios pide. Nosotros tenemos los peores impulsos, los más difíciles de controlar y de dirigir. Esos impulsos llevaron a Jacob a ser mentiroso y engañador, hasta que aprendió con su propia medicina a dejar de serlo. Ese es el trato que nos dispensa Dios. Esa es la justicia divina. Y esa es la justicia que vivimos. Fíjense lo siguiente. Cuando Jacob llegó a Beersheba, Padan Aram, y vio el lugar, a Macom, el lugar, el sol se puso. ¿Pudo haber pensado Jacob, ni siquiera tengo luz en el día para seguir mi camino? Sí. Si él veía las cosas como que todas las cosas son contra él, entonces va a decir, hasta el sol está en contra mío. Y en realidad el sol se puso porque era la hora. Depende de cómo vemos, es cómo valoramos las cosas. Depende de cómo juzgamos. Cuando él actuó con Labán y lo engañó, y cuando él actuó con Esab y él engañó a Esab, ¿se sintió mal? No, porque esa su naturaleza. Y su naturaleza había que curarla. Y para curarla, Dios lo mandó 20 años a que se conozca a sí mismo, a que conozca la tristeza, la angustia, la oscuridad, y salga adelante. ¿Qué lo mantuvo vivo a Jacob durante todos estos años? ¿El sueño? No sabemos. La Torá no nos dice nada. ¿La creencia de lo que había aprendido por su padre o por Abraham? No sabemos. La Torá no nos dice nada. Sin embargo, algo hubo en Jacob que lo mantuvo firme. Al fin y al cabo, los dos contactos que tuvo él con Dios fueron dos sueños
2 sueños. ¿Ninguno de nosotros alguna vez ha soñado con Dios, o con el Mesías, o con los ángeles? Seguramente sí. Pero nos olvidamos rápidamente. Y cuando viene el primer problema, estamos tratando de buscar soluciones. Y lo que hace Dios es darnos nuestro propio veneno. Es decir, es como inyectarnos un poquitito de enfermedad para que nosotros podamos curar nuestra propia enfermedad. Podamos ir equilibrando nuestro impulso del mal con nuestro impulso del bien. Con una dirección, con un sentido que trasciende nuestra vida individual y se vuelve para el bien de los otros, para el bien de la comunidad, para el bien de la humanidad. Hay hechos mínimos en nuestra vida que pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Una planta necesita agua porque se va a morir y la regamos. Estamos salvando una vida. Esa planta puede ser alimento de las hormigas, que puede ser alimento de otra cosa y otra cosa y otra cosa, y es toda una cadena de acontecimientos que surge de una cosa muy mínima: regar una planta. Algo que lo podamos entender más claro. Ayudamos a una persona. Y esa persona se mejora y ayuda a otra persona, que ayuda a otra persona, que ayuda a otra persona. ¿En qué se originó todo eso? En un acto nuestro, el primero de todos. Por eso nuestras experiencias, que nos parecen individuales, únicas, en realidad son la cadena de una serie de acontecimientos que excede nuestra historia individual. Y son dadas simplemente para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y en otros. Como Jacob, a partir del cual van a ser Israel. Shabbat Shalom.